Empezamos con Luis Espinosa Godet, a quien ya conocéis, y nos va a hablar de proteccionismo. Estamos en una era de proteccionismo. Esa es una de las grandes preguntas del momento y para responderla tenemos a Luis. Así que, adelante. Buenas, gracias. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Y bueno, de lo que quiero hablar hoy, de lo que yo quisiera hablar es de valores. Me paso mucho tiempo hablando de valores desde el punto de vista de McCloskey, estando aquí en Málaga haciendo un homenaje a Marjorie. Sí que quisiera también enlazarlo con la Escuela de Salamanca y lo que ha ocurrido previamente. Vamos a ver, a mí me parece que estudiar la historia del pensamiento económico es apasionante, pero solo es apasionante si uno lo consigue enlazar con el presente, porque si no se queda en un ejercicio de erudición muy interesante, no tengo nada en contra de la erudición, pero desde luego creo que con poca sustancia. Pero sí que creo que podemos trazar un paralelismo entre lo que ocurrió entre los escolásticos y la actualidad, que yo hoy voy a centrar en dos puntos. Uno es la moralidad del capitalismo y el otro es la globalización, que además creo que son dos puntos que, al menos en mi cabeza, están profundamente enlazados. Y me gusta comenzar contando esa historia de, primero, en qué contexto se producen las reflexiones económicas que hacen los escolásticos, que es el proceso de uno de los momentos más importantes del proceso globalizador. Yo creo que el proceso globalizador se da desde el momento en que alguien intercambia con la tribu de al lado. Es decir, en el momento en que empieza a haber intercambio, ese intercambio, debido a las tecnologías y debido al proceso de expansión de la humanidad, cada vez se va produciendo de manera más grandes. Y evidentemente hay dos puntos que son muy importantes en este proceso. Uno es el descubrimiento de América, donde se inicia un proceso con todo lo que está ocurriendo en América, y otro ha sido, después de la Segunda Guerra Mundial, el triunfo del capitalismo burgués democrático que se ha producido en la segunda mitad del siglo XX, del que yo quiero ser un firme defensor y entusiasta. Y creo que no es casualidad que se produzca la reflexión sobre la economía en el proceso que se está produciendo este capitalismo, en que se está produciendo esta expansión. A mí me gusta mucho la historia que cuenta Marjorie de cómo nacen las preocupaciones económicas en la Escuela de Salamanca. Es algo así como: había un grupo de mercaderes españoles en Brujas, de los que ya hablamos la otra vez, y este grupo de mercaderes empezaba a hacer transacciones comerciales cada vez más complicadas. Cada vez más complicadas quiere decir venta a crédito con penalización, etcétera, etcétera. Y ellos mismos se daban cuenta de que estaban haciendo cosas cada vez más complicadas. Y se empezaban a preguntar, y este es un punto clave, si era moral lo que estaban haciendo, si era pecado, es decir, si estaban cayendo en el pecado de la usura. Porque el pecado de la usura es muy sencillo decir: oye, sí, te cobro el 50% de tipo de interés anual. Eso es lo más sencillo, pero ¿qué ocurre si es una venta a crédito? ¿Qué ocurre si no es tipo de interés, sino que es penalización? ¿Qué ocurre si es lucro cesante? Todos estos debates medievales, esto le llevó cientos de años empezar a discernir todo esto. Y lo que hicieron fue enviar a su confesor a París, donde estaba la Sorbona, donde era el gran centro de pensamiento del momento. Y enviaron a su confesor a París con una serie de preguntas que Marjorie pone al final del libro o en un anexo del artículo, muy interesantes. O sea, una serie de preguntas, eran como 10, 15 preguntas muy interesantes. Y los profesores en París hicieron algo muy típico, que fue decir: sí, sí, todo es pecado. Y ya. En realidad no se enteraron. Y Francisco y Vitoria dice: eran 15 los que firmaban aquello, los que dijeron sí, sí, o sea, el comité que dijo sí, sí, todo es pecado y ya está, lo resolvieron así rápidamente. Pero Francisco y Vitoria dice: no me ha quedado del todo claro, ¿eh? No, he respondido lo que decía la mayoría. Él era un junior, o sea, no era el catedrático del momento, él solo era no era el más importante, pero no me ha quedado del todo claro. De tal manera que él, no sabemos qué hace, pero hace algo que es muy admirable, y es que se pone a estudiar. Se pone a estudiar y 4 años después, solo 4 años después, cuando él ya es profesor en Salamanca, tenemos los apuntes de clase de sus alumnos, que cuando él se pone a hablar, porque estamos hablando de gente que hace moral, hace teología moral, que es como se llamaba en aquel entonces. Cuando él se pone a hablar de los distintos pecados, cuando llega al pecado de la usura,
hace una extensión muy grande. Fijaros que la Escuela de Salamanca y todo este proceso nace por una pregunta muy interesante y es, oye padre, yo soy comerciante, estás en el confesionario, ¿es pecado comprar barato y vender caro? Claro, esa pregunta parece una imbecilidad, pero para responder a esa pregunta tienes que tener un concepto de precio. Para tener un concepto de precio tienes que tener un concepto de valor. Para tener un concepto de valor tienes que tener un concepto de intercambio. Ahí nace la economía. En una pregunta, no sé si la economía, porque evidentemente ya había pensamiento económico, pero vamos, también la economía está fundada por muchos padres. Voy a dejarlo así, la economía es hija de muchos padres, vamos a dejarlo así. También ahí está naciendo la preocupación. Qué curioso. Justo cuando está llegando, cuando hay un gran impulso al proceso globalizador, es cuando se produce una preocupación moral, insisto, moral, por qué es pecado, qué no, y a partir de ahí nace el pretérito o el inicio de la ciencia económica, un nuevo impulso. Evidentemente no solo nace ahí, es decir, sí que hay previo a todo esto, pero es cuando se produce ese inicio. Qué interesante. Además, quiero decir un comentario un poco marginal, es el proceso globalizador de una manera muy inferior a lo que a nosotros a día de hoy nos imaginamos. ¿Qué quiero decir? Al final, durante el siglo XVI, el intercambio entre América y España, o luego el intercambio ya con el galeón de Manila, con la ruta de Filipinas y con Asia, era una flota al año. Es decir, no es que estaban permanentemente yendo y viniendo barcos. Iba una flota al año y volvía una flota al año. Eso explica en gran parte el obedézcase pero no se cumpla, la figura del virrey, porque evidentemente la conexión no era diaria, no te enterabas de lo que ocurría todos los días. Y en esa flota al año, claro, podía ir lleno de... Primero, podía ir llenos de esos barcos al venir de migrantes, pero esos barcos requerían mucha gente que los trabajase. Luego se volvían muchos en cada flota y luego podían venir llenos de mercancías, pero era una flota al año. Por mucho que tú llenases en mercancías, a día de hoy, un barco de los miles que con 14.000 teus, 20.000 teus, de los cientos o miles que hay, lleva mucha más mercancía de lo que llevaban en la época. Luego, era un proceso globalizador, importante, pero en el fondo, o sea, se puede calcular que durante 2 siglos, y hay que tener en cuenta que en el 18 fueron muchísimos más, en total fueron 200.000 españoles a América. 200.000 parece mucho, pero estamos hablando de 2 siglos. O sea, son 200.000 en 2 años, son 1.000 al año. O sea, no es una barbaridad, no es una cosa... pues 1.000 al año es 2 aviones. Y ahora mismo tenemos cientos o miles de aviones, cientos, vamos, decenas diarios. Es otro modelo. Lo sorprendente es que algo que si lo dimensionamos cualitativamente no era tan grande, cuantitativamente produjo cambios tan profundos. Produjo cambios en la manera de pensar y en la manera de plantearnos. Y aquí algo muy importante es, la economía nace como una preocupación moral. Lo cual puede parecer sorprendente porque cuando uno va a la Facultad de Economía a día de hoy y decimos nos tenemos que preocupar o hablar de la moralidad y de la moralidad del capitalismo, tenemos que hablar de moral, claro, en las facultades de Economía nos creemos que la economía es una ciencia exacta que se dedica a hacer modelos o a resolver ecuaciones, lo cual es muy distinto de hacer moral. Y la moral, por definición, no es exacta. Y la moral, por definición, es compleja. De hecho, cuando uno lee a los escolásticos, pues siempre es un sí, pero no, pero bueno, de aquella manera, ¿no? La frase famosa, ¿Juan de Mariana justificaba el regicidio? Bueno, sí, pero no, porque luego en el capítulo siguiente dice, sí, tienes derecho, pero no puedes envenenarle, tiene que ser de frente y tienes que haber hecho todo. Bueno, ya, sí, pero de aquella manera. Siempre es porque la moral no es absoluta y rotunda y exacta. La moral es un proceso complicado de descubrimiento que se va ocurriendo. Y aquí quiero hablar de otro punto y es, para mí, una de las cosas más importantes que se están ocurriendo a día de hoy es cuando McCloskey nos habla de la moralidad del capitalismo. Creo que el trabajo de McCloskey, los 3 tomos de las virtudes burguesas, en la que la tesis de McCloskey, que no es el tema de la conferencia de hoy, pero sí que la quiero enlazar, es básicamente, no es solo que el capitalismo es moral, que por supuesto. No es solo que el capitalismo o una sociedad libre promueve los comportamientos más morales
porque promueve la coordinación en libertad y promueve comportamientos más morales, que por supuesto. Es que el capitalismo nace de la moralidad. El capitalismo nace de esa nueva moral que tiene esa nueva burguesía que empieza a tener los valores, y esos nuevos valores, que es el valor de la profesión, del comercio, ella los divide en las virtudes teologales y cardinales, es en esos valores donde nace el capitalismo. Es decir, la base en la que nace el capitalismo es esos valores. Es ese nuevo entendimiento de que es legítimo que te hagas rico. Es ese nuevo entendimiento de que el prestigio social de las élites te viene por el servicio a la sociedad y no solo por tu nacimiento como aristócrata, sino por el servicio a la sociedad. Y cuando llega a estas nuevas profesiones burguesas, la de médico, la de abogado, como las más típicas ya desde el 19, cuando llega ese nuevo valor por el empresario y la empresarialidad, esa nueva valoración social por el empresario y la empresarialidad, es cuando surge todo el capitalismo y empieza a surgir. Y esto enlaza, aunque por X o Y motivos McCloskey no lo nombre mucho, a mí me parece que encaja muy bien con la Escuela de Salamanca y el nacimiento de la ciencia económica. Encaja muy bien esa idea de es una preocupación sobre temas morales los que nos lleva. Porque claro, si tú vives en una sociedad donde se cree que el enriquecimiento va a ser siempre injusto, o si tú vives en una sociedad donde se cree que no puede haber ganancia por tipo de interés o ganancia por inversión, evidentemente es prácticamente imposible que esa sociedad prospere. Porque si los seres humanos valoramos mucho la riqueza y valoramos mucho lo material, por supuesto, pero valoramos muchísimo el prestigio social. Y si tú te enriqueces, pero a tu alrededor el prestigio social no vas a ser valorado en tu sociedad, es mucho más difícil que esa sociedad prospere. Luego, esa valoración social, esas virtudes burguesas son las que empiezan. ¿Qué estaba ocurriendo cuando los comerciantes castellanos o los comerciantes de Brujas en los primeros están descubriendo que se están enriqueciendo, pero no tienen claro si están cometiendo un pecado? Ahí tienen que ir a hablar al confesor. Ahí nace, porque sí, te estás enriqueciendo, pero estoy condenando mi alma. Porque valoro tener más dinero, claro que sí, pero no creo que como liberales podemos caer en el cinismo, que es la caricatura que dicen los que se ponen a nosotros, de decir que solo valoramos el dinero o que somos el tío Gilito y solo nos preocupa ganar más dinero. No, claro que los seres humanos valoramos el dinero y claro que yo creo que es ético y es moral, si es bien habido, ganar más dinero y que la sociedad prospere, pero no somos un homo economicus que solo piensa en esas cosas. Pensamos en los valores, pensamos en el prestigio social, y es muy llamativo como en ese proceso globalizador, cuando llega en ese momento, es cuando llegue. No puede ser, o sea, es tan así que la economía y la economía de raíz liberal nace en ese mundo que a día de hoy puede parecer sorprendente en la Facultad de Economía hablar de valores, pero ¿cómo puede parecer sorprendente cuando en la Facultad de Economía decimos que Adam Smith es el padre de la economía? Ya hemos dicho que tiene muchos padres, porque escribió La riqueza de las naciones. Pero Adam Smith también escribió la teoría de los sentimientos morales. Adam Smith también escribió el otro punto. Luego, todos los que tomamos como referentes de economía liberal nos están hablando de los dos mundos. Sin embargo, o de las dos partes del ser humano. Sin embargo, aún a día de hoy, tanto como la caricatura que hacen de los liberales, aquella en la que solo nos preocupamos de la economía, como en ciertos círculos liberales o en ciertas defensas del liberalismo, parece que solo hablamos de economía o parece que solo hablamos de enriquecernos más. Que está bien, no lo voy a negar, me parece estupendo, pero no es ni muchísimo menos lo único y no es lo que permite entender el comportamiento de las personas. Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Así que es en ese proceso de globalización, que ya digo que voy a señalar dos puntos de un proceso secular, que es el primero en el descubrimiento de América y el segundo, el presente,
es en ese proceso de globalización, de expansión del intercambio, donde se produce un enriquecimiento material, porque evidentemente a través del libre comercio se produce el enriquecimiento material, y B, un enriquecimiento intelectual, tanto en el entendimiento de la ciencia de la economía o del comportamiento humano como ciencia económica, como en el intercambio de valores. No solo se intercambian mercancías o no solo emigran personas, también hay en juego un mercado de valores donde se empiezan a contraponer distintos modos de vida y distintos valores. También hay en juego un mercado de modos de vida, por decirlo de una manera. Es decir, también entra en juego tú cómo quieres vestir. ¿Y qué suele ocurrir? Que evidentemente aquellos modos de vida que llevan a mayor prosperidad, aquellos modos de vida que permiten mayor libertad de investigación y por tanto mejor tecnología y por tanto mayor comodidad y prosperidad, suelen atraer a los demás. Es decir, en ese proceso globalizador de competencia no solo entran mercancías y demás, sino también los valores. También los valores se ponen en juego. Oye, queremos vivir como... bueno, voy a decir cosas que van a decir. ¿Queremos vivir como se vivía antes en una civilización donde hacemos sacrificios humanos a los dioses? ¿O queremos vivir? Claro que es un proceso violento, claro que hay un choque, pero no es solo un proceso violento. No es solo un proceso violento, también es un proceso de que gran parte de los que están viendo y también van eligiendo en un proceso también que lleva muchas generaciones, pero también se va eligiendo. Es decir, y aún a día de hoy vivimos en ese procedimiento. Y ahora es cuando voy a dar el salto. Aún a día de hoy nosotros elegimos vestir con jeans y camiseta y usar el celular o el móvil. Yo soy español viviendo en América, así que uso las dos, ¿no? Jeans, vaqueros. Nosotros vivimos con vaqueros y camiseta y usar el móvil. ¿Porque nos han impuesto el modo de vida norteamericano occidental globalizador? No, porque lo hemos elegido. Porque lo hemos elegido porque disfrutamos y porque es lo que consideramos mejor y lo que sabemos. ¿Nos gustaría a nosotros vestir, ahora que estamos en Málaga con el traje regional y las mujeres de Faralaes y los hombres? Hombre, pues para la feria está muy bien. Y para un día al año que te pones la mantilla en Semana Santa, en la feria que te lo pasas muy bien, muy bonito, pero no es lo que elegimos. ¿Por qué? Porque elegimos los jeans y los vaqueros y la camiseta porque es mucho más cómodo. ¿Nos gusta usar el móvil? Sí, porque es lo que elegimos. Porque también hay un proceso de intercambio de las mercancías y también cuando elegimos mercancías estamos eligiendo muchas más cosas profundamente. Estamos eligiendo un modo de vida. Cuando eliges comprar un móvil, estás eligiendo también lo que conlleva con ello mismo. Por eso es tan importante la libertad. Por eso las tiranías como la cubana o la norcoreana no permiten que la gente pueda elegir y tener acceso, porque con eso estás comprando no es la palabra, estás eligiendo todo lo demás. Estás eligiendo todo lo que es. Así que es de esto de lo que me parece más llamativo para traérnoslo al presente. Porque en el presente vivimos yo sí creo que vivimos en el triunfo del capitalismo global. Sí que es evidente que, yo en eso siempre digo, yo soy más fukuyamista que Fukuyama, es evidente que cada vez vivimos en un proceso en el que el modo de vida occidental, burgués, capitalista de prosperidad está triunfando de manera abrumadora. ¿Y qué entiendo por este triunfo? Entiendo por este triunfo lo que podemos hablar de el nivel de democracia, el nivel de libertades individuales, el nivel de intercambio de mercancías y servicios, el nivel de inversión y capital. Todo eso está triunfando, pero no creo que está convenciendo. Y no creo que está convenciendo porque nos falta lo que quizás es lo más importante, que es la defensa moral de la globalización, del intercambio y del capitalismo. Es decir, es prácticamente imposible argumentar desde un punto de vista lógico, es prácticamente imposible argumentar desde el punto de vista razonable en contra del libre comercio. Es decir, en la encuesta de economistas profesionales no hay ningún aserto, ninguna aseveración
en la que todos los economistas se pongan de acuerdo. No hay absolutamente ninguna. No hay nada en la que todos estén de acuerdo. Es decir, si uno dijese el cielo es azul, probablemente ya saldría alguno que dijese no, eso no. Pero la que tiene mayor, la aseveración que en la encuesta dice que tiene mayor aceptación entre los economistas es las barreras comerciales disminuyen el bienestar. Además es curioso porque lo pone en negativo, ¿no? Es decir, cuando pones barreras comerciales estás disminuyendo el bienestar. Eso es en lo que creo que el dato es el 86% de la encuesta entre economistas profesionales están de acuerdo. 86%. Ya ha llegado. Y el otro 14%, luego el otro 14% pues son marxistas, correístas, castristas, pues bueno, hay de todo. Pues hay de todo, ¿qué se le va a hacer? Pero evidentemente el 86% estamos de acuerdo. No es posible, o sea, no hay mucho margen para razonar en contra del libre comercio y además ni a nivel teórico, como digo, ni a nivel práctico. Ni a nivel práctico, ¿qué quiero decir? En cuanto se da la oportunidad de que haya libre comercio, las personas libremente eligen comprar con libre comercio. Es decir, ¿cuántos de vosotros cuando habéis ido a comprar la camisa que lleváis hoy, cuántos de vosotros cuando habéis ido a comprar el móvil que lleváis hoy, os habéis fijado en dónde ha sido fabricado y habéis tenido una preocupación de consumir producto nacional o de oponerte al globalismo capitalista que nos impone su modo de vida por haber dicho no, yo quiero consumir solo producto local porque estoy muy preocupado? Absolutamente nadie. Nadie ha mirado la etiqueta para ver el tanto por ciento de producción nacional del producto que está consumiendo o prácticamente nadie, ¿no? Luego, a nivel teórico y a nivel práctico, no parece que pueda haber mucha oposición. Sin embargo, sí que cada vez oímos hablar más, sobre todo desde el entorno de la derecha y desde hace, que es algo relativamente nuevo, y desde el entorno de la izquierda, que es algo bastante antiguo, en contra del globalismo. Parece que es en contra del globalismo y en contra. Y a mí me llama la atención, porque es, ¿qué están entendiendo por el globalismo? Porque lo que yo entiendo por globalismo es este proceso de intercambio de mercancías, de valores y de ideas, en el que lo que yo entiendo por liberalismo nos está yendo muy bien. Es decir, el grado de libertad a nivel democrático, a nivel jurídico, a nivel de autorrealización de las personas que estamos viviendo es increíblemente sorprendente. Una cosa que a mí también me llama mucho la atención es esas dos raíces, esas dos ramas dentro del liberalismo, una pesimista que parece creer que cuando Hayek decía que había una pendiente resbaladiza hasta el control del Estado, que la estamos cumpliendo, y otra que cada vez se reivindica más, profundamente optimista. Tienes el libro de Pinker, el libro de Norberg, el libro de Roslin, sea lo que quiera ser liberal, pero la evidencia en datos de que vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad, medido como lo quieras medir, en número de personas vivas, en número de esperanza de vida, en menor uso de enfermedades, en menor sufrimiento, en menor violencia, en mayor libertad, en mayor democracia, en mayor capacidad de opciones vitales, en mayor bienestar material, en mayor número de elecciones. La evidencia es completamente abrumadora. Sin embargo, la juventud, o no sé si la juventud es una expresión eso, sin embargo, muchos jóvenes de los que vivimos a día de hoy están profundamente convencidos de que vivimos una época horrible y están profundamente convencidos de que el cambio climático va a ser una especie de apocalipsis y que es horrible y que el futuro que nos espera va a ser increíblemente peor. Y en el mundo del liberalismo también te encuentras con una corriente muy importante profundamente pesimista, creyendo que la época que vivimos a día de hoy es peor que hace 20, 50, 100 años. No. Tú mira, no ha habido mayor prosperidad en la historia de la humanidad que desde el día que tú naciste. Y no porque naciste tú, o sea, nos encantaría decir que hubiese sido así, pero eso solo lo creen tus padres, que te quieren mucho, pero en realidad, desde el día que tú has nacido, la humanidad te ha ido increíblemente mejor. Los mejores 20 años de la historia de la humanidad son los últimos 20. Oiga, ¿con la crisis del 2008? Sí. ¿Con la crisis del 2020? Sí. Lo sé, soy perfectamente consciente de lo que estoy diciendo. Aún así, ¿qué vamos a medir? ¿Esperanza de vida? ¿Qué vamos a medir? ¿Libertad económica? ¿Prosperidad? ¿Creación de riqueza? Todo eso ha sido increíblemente positivo. Pero, sin embargo, no estamos nosotros mismos
convencidos de todo esto y no estamos nosotros mismos convencidos de nuestros propios valores. Claro que tenemos problemas. ¿Y por qué creo que está ocurriendo esto? O sea, ¿cuál es? Ya digo que no creo que una charla en la Universidad de Verano es compartir intuiciones o es compartir más para tener un debate más interesante después. Yo creo que hay varias cosas interesantes, que es lo que me gustaría compartir. Yo creo que estamos viviendo algo muy interesante y es, no vivimos exactamente en una época de capitalismo, sino en capitalismo de compadreo. Es decir, el poder del Estado para determinar o para influir sobre las empresas y por tanto sobre la mayoría de los ciudadanos está siendo muy grande. No creo que sea una influencia coercitiva horrible, pero sí que está siendo muy, muy importante. Y eso está llevando a que hemos pasado del capitalismo moral o de la moralidad del capitalismo al capitalismo moralista, en expresión del filósofo Quintana Paz, que como es suya no la quiero dejar de mencionar, al capitalismo moralista. Y moral es lo opuesto de moralista. Fijaros, no digo que la palabra se parece, pero es lo opuesto. Moral es un proceso en que la sociedad tiene valores compartidos y va hacia arriba. Puede haber unas ciertas élites que lleven en una dirección. Moralista es lo opuesto. Moralista es que alguien quiere imponer su moral desde arriba hacia abajo. Moralista es que alguien te quiere decir lo que tienes que hacer. Moral y moralista no es que se parezcan, la palabra no es que se parezcan, es que son lo opuesto. Son exactamente. ¿Qué entendemos por capitalismo moralista? Es increíble ver cómo en la sociedad en la que vivimos las empresas están constantemente diciendo a los ciudadanos cómo deberían vivir. Oye, es que no contamines tanto. Ya, pero usted se dedica a vender billetes de avión. O sea, si yo compro el billete de avión y usted me dice cuántas emisiones de CO2 estoy emitiendo, ya, pero usted se dedica a vender billetes de avión. O se lo cree o no se lo cree, ya, pero es que luego ha plantado tantos años, pero usted se dedica a vender billetes de avión. Es permanente cómo las empresas nos están queriendo decir cómo tenemos que vivir. Pero ojo, no escuchando a lo que los ciudadanos quieren o no escuchando a los ciudadanos. ¿Escuchando a quién? A quien depende de sus ingresos, que en gran parte es del gobierno. Del IBEX 35, de las 35 mayores empresas de España, 25 están en sectores regulados que dependen del gobierno. 25 no tienen que estar escuchando a los valores de la calle, tienen que estar escuchando a lo que dice el gobierno si quieren recibir más ingresos. Luego, ¿qué se convierten? Yo escucho a lo que el gobierno dice que quiere oír y cuando escucho a lo que el gobierno dice que quiere oír, le digo a los ciudadanos lo que el gobierno me convierte en una correa de transmisión. Me convierte en una correa de transmisión porque es lo que a mí me conviene para ingresar mi cuenta de resultados. Y no creo además que sea solo un proceso puramente cínico. Creo que tenemos otro problema que también es lo contrario de lo que ha ocurrido hasta ahora, que es apasionante de entender. Hemos llegado a tal nivel de bienestar en ciertos países o en el mundo desarrollado que las élites no tienen problemas y se dedican a preocuparse de los no problemas. ¿Qué quiero decir? Ahora parece que el problema es reducir el número de veces que volamos en avión al año para emitir menos CO2. Oiga, usted no tiene problemas reales en la vida. Si a usted le preocupa cuántas emisiones de CO2 tiene su billete, el número de veces que vuela al año, usted no tiene problemas en la vida. Porque ¿sabes qué? El 80% de la humanidad no ha volado nunca en avión. Eso, o el 80% de la humanidad, o gran parte de la humanidad, aún a día de hoy tiene problemas. Y dice, oiga, ¿cómo puedes decir que la humanidad tiene problemas y que vivimos en la mejor época de desarrollo de la humanidad? Claro, los problemas no se acaban nunca. Pero evidentemente es increíblemente distinto tener un problema con luz eléctrica en tu casa que sin luz eléctrica. Claro que todavía queda por avanzar, pero ya hemos avanzado muchísimo. La mayor parte de la humanidad ya tiene luz eléctrica en su casa. ¿Eso quiere decir que todos los problemas se les han resuelto? No. La mayor parte de la humanidad vive en democracia. O no, porque todavía nos queda China, pero vamos. La mayor parte de los países de la humanidad, esa cierto sí que es cierto, vive en democracia. ¿Eso quiere decir que se solucionan los problemas de convivencia político? No. Quiere decir que tenemos una manera de resolverlos de manera pacífica. Pero eso no quiere decir... El utopismo, la idea de que en algún momento dado se van a terminar los problemas, es muy peligroso.
nunca jamás se van a solucionar los problemas. Lo que podemos vivir es con problemas mucho más sobrellevables. El hecho de que tengamos aspirina y penicilina y no te vayas a morir de un constipado no quiere decir que deja de haber problemas, pero quiere decir que tus problemas son mucho más sobrellevables. El hecho de que el problema de la humanidad, hay mucha más gente que tiene problemas de obesidad que de desnutrición, no quiere decir que se solucione el problema de la alimentación, pero evidentemente es otro orden de magnitud de problema el de la obesidad que el de la desnutrición. Y ahora la humanidad nos enfrentamos a un problema de exceso de comida, completamente distinto del problema de falta de comida. Completamente. ¿Quiere decir que no hay problemas? No, claro que hay problemas. Claro que hay gente que sufre y lo pasa mal, pero es otro orden de magnitud de problema, porque los problemas no se acaban nunca, porque esto es la vida, esto es el mundo real, esto es vivir. Pero nos falta esa perspectiva. ¿Y qué estaba diciendo? Las élites, en cierto modo, están hablando de no problemas. Están hablando de vamos a dejar de viajar en avión para emitir menos. Oye, que hay vida, o sea, que yo en la vida tengo problemas de verdad, que tengo que ver cómo llego a fin de mes, que tengo que ver cómo pago el aire acondicionado, cómo pago, digo ahora que estamos en Málaga hace mucho calor, cómo pago el aire acondicionado, cómo pago la calefacción, o sea, esas cosas. Problemas como los de antes de tengo que ver si mi hijo no se muere de hambre. Hombre, no, gracias a Dios no, ese ya no, pero sigo teniendo problemas. Pero ahora empezamos a hablar de no problemas. Y ahora tenemos las élites, que en cierto modo son quienes están en esa clase hablando de esas cosas, y el Estado promocionando este capitalismo moralista. Y ha sido, a mí me parece fascinante cómo hemos pasado de la moralidad del capitalismo. No quiero con esto decir que el capitalismo del siglo XIX era completamente virtuoso y todos eran... No, nunca lo ha sido, porque volvemos a hablar, hablamos de mundos reales donde nada es perfecto y todos tenemos problemas. Pero sí como el discurso de justificación del capitalismo a día de hoy es en función de un capitalismo moralista, abandonando o haciendo lo contrario del capitalismo moral y de la defensa moral del capitalismo, que es ahí donde nace con la Escuela de Salamanca y con esas preocupaciones éticas de si estoy cometiendo un pecado cuando estoy vendiendo a precios, estoy cometiendo un pecado cuando estoy haciendo un negocio. Esa preocupación ética legítima, que es donde nace, a partir de ahí, es donde nace la preocupación de qué es el precio y demás, a partir de ahí qué es la economía. Cómo hemos pasado de lo uno al otro es lo que yo creo que es realmente más interesante. Y creo que el intentar identificar uno de los grandes problemas, y es la confusión entre capitalismo, otra vez, también incluso en el mismo nombre, entre capitalismo y capitalismo de compadreo, crony capitalist, capitalismo de amiguetes, esa idea de que para hacer negocio se requiere de tener un amigo o que se requiere de un decreto ley que diga que se requiere de una regulación que favorezca a ese modelo, que es lo que es en gran parte de nuestra economía, evidentemente infinitamente mejor que el modelo socialista, infinitamente mejor que el modelo comunista, infinitamente mejor que la ausencia de libertad de mercado, pero que no es una libertad y competencia ni plena de las mercancías, bienes y servicios, ni una libertad y competencia, por tanto, plena de los valores que también entran en competencia cuando decimos que se intercambian las mercancías, bienes y servicios, que está es otro, nos hace que vivamos el triunfo, lo cual también no es nada extraño. Es decir, la justificación ética y el triunfo material no necesariamente van de la mano. De hecho, es más probable que estén completamente disociados. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un triunfo del capitalismo global, en el sentido de crony capitalist, en cierto modo, pero capitalismo global, en cierto modo, estamos viendo ese triunfo, es decir, cada vez hay más intercambio de bienes y servicios, pero sin embargo, cada vez hay menos justificación, o cada vez hay menos explicación, o menos explicación moral de esto. Y es curioso que incluso en los círculos liberales nos falta esta defensa del capitalismo global sin complejos por moral. No por su éxito material, sino por su virtud moral, que es la que hace la Escuela de Salamanca, que es la que hace McCloskey, y que es la que noto que hay menos.
Y como tenemos menos de esto, es más posible, se da más cancha, se enfrenta peor el pesimismo. ¿Por qué? Porque el pesimismo, o sea, para que alguien venga a decirte, dame poder para solucionarte el problema, que eso es lo que quiere el Estado, necesariamente tienes que estar convencido de que hay un problema, de que hay un problema muy grave que no puedes solucionar tú solo. Luego, el discurso nefasto de el mundo va fatal, necesitamos un cambio radical, claro, ese discurso tiene una grave consecuencia. El mundo va fatal, necesitamos un cambio radical, claro, y vamos a ese cambio radical, ¿y cuál va a ser? Menos libertad y más intervención. Entonces, no, el mundo va razonablemente bien con un montón de problemas. Hemos logrado un montón de cosas. ¿Va a haber que seguir solucionando los problemas? Sí, pero el mejor camino para solucionar los problemas es el camino que nos ha llevado hasta aquí. Es el camino de seguir teniendo libre intercambio, libre comercio, defensa de los valores, defensa moral, un sistema plural con distintas de competencia, de convivencia y de valores que nos va llevando en un proceso muy largo y difícil a ir eligiendo mejores, a ir prosperando. No es un proceso de la noche a la mañana, no estoy hablando, es un proceso secular, pero desde luego de cómo terminamos la Segunda Guerra Mundial a cómo estamos a día de hoy hay un abismo. De cómo estábamos en los años 70 a cómo estamos a día de hoy hay un abismo. De cómo estábamos al final de la caída del muro de Berlín a cómo estamos a día de hoy hay un abismo. De cómo estábamos al inicio del siglo XXI, a cómo estamos a día de hoy hay un abismo. Y sigue habiendo un abismo de prosperidad, de bienestar, de crecimiento, de libertad, todo eso. Claro que hay problemas, pero sigue habiendo. Pero si nos convencemos nosotros mismos de que todo está fatal, ahí es donde se está dando la justificación para que venga. Es decir, para que haya la intervención del Estado en el mercado, necesitas estar convencido de la teoría del mercado perfecto y que el mercado no funciona bien por sí mismo. Y para eso tienes que estar convencido de que el sistema está mal. Cuanto peor quieras que está el sistema, más probable es que alguien te convenzca de que hay que intervenir de manera más radical todavía. Por eso es importante reivindicar todo lo positivo que nos ha ocurrido y por eso es importante reivindicar lo moral de cómo hemos llegado a todo lo positivo que nos ha ocurrido. Porque si no reivindicamos las dos es muy probable que caigamos en el camino contrario. Y como digo, es normal que no estemos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Es normal que a lo largo de la historia haya este dispás, esta sintonía entre lo uno y lo otro. Porque cuando estábamos preocupados en crecer económicamente y demás, no estamos preocupados en la justificación moral o las ideas. No estábamos el otro. Pero yo me temo que si McCloskey tiene razón, y yo creo que tiene razón, aunque no creo que sea de una manera absoluta, rotonda y explícita, pero si McCloskey tiene razón en el sentido de el capitalismo nace de unas preocupaciones morales, si no enfrentamos o no nos convencemos de la moralidad y minamos las bases de convivencia, de justificación moral del capitalismo, lo que vamos a tener es una pérdida de prosperidad y una pérdida de sí mismo. Es decir, no solo es que nos ha ido muy bien, la pregunta es, ¿cuánto más bien nos podría ir y cuántos de los problemas que tenemos podríamos solucionar? Para dejar de tener problemas, no, para tener otros. Para tener otros porque la vida es tener problemas. Pero ¿cuánto más bien nos podría ir para tener menos si tuviésemos una defensa firme? Es decir, aún en economías desarrolladas donde vivimos muy bien, estamos creciendo al 2-3%. Mucho, ¿no? Llevamos 2-3%. ¿Cuánto mejor nos podría ir si liberásemos la economía muchísimo y estuviésemos creciendo al 7%? Que el 7% no es el 7% de un año, es el 7% acumulado durante 3 décadas. ¿Cuánto más rico, cuánto mejor podríamos estar? ¿Cuánto más innovación, cuánta más desarrollo, cuánta más libertad podríamos alcanzar si hubiésemos hecho todo eso? Pero como estamos dando por asumido el discurso contrario, o no dando, en gran parte de la sociedad está dando por asumido el discurso contrario de que todo va mal y que hay que intervenir más, poco a poco vamos poniendo palos en las ruedas y puede que nos caigamos de la bicicleta, puede que tengamos un problema. Yo no estoy pronosticando un apocalipsis o un futuro mucho peor, pero sí que creo que el futuro podría ser todavía mucho mejor, ¿no? Y esa es la preocupación principal. Resumo, porque dije que quería hablar poco. Creo que no podemos abandonar
o no, creo que lo más importante, que creo que no podemos abandonar desde el punto de vista del liberalismo y especialmente desde el punto de vista del liberalismo en economía, las cuestiones morales. Porque es de donde se nace. Y las cuestiones es donde se nace por la Escuela de Salamanca, es donde se nace por Adam Smith, es donde se nace de donde estamos. Y evidentemente, si uno rasca un poco, no se ha abandonado. Es decir, evidentemente existe McCloskey, que está escribiendo su obra, que es muy completa. Existe pues, la obra muy completa del maestro Escotado. Es decir, claro que está ahí, claro que se está hablando de eso. Pero no es donde estamos poniendo el acento y no es donde estamos poniendo lo principal. Y claro que hablar de moral no es nunca en términos absolutos. Siempre es en términos complicados, relativos, con excepciones. No es una fórmula exacta que te lleva al resultado de la ecuación. Es algo mucho más complicado, matizable, complejo, que puede llevar. Y que siempre vas a encontrar contraejemplos, siempre vas a encontrar excepciones, porque eso es. Pero de eso, si no hablamos de eso. Y creo que es muy importante hablar en optimismo, hablar en positivo, hablar de todo lo bueno que hemos logrado y lo moral que es todo lo que hemos logrado. Porque lo uno va de la mano del otro. De manera directa y que se pueda hacer una R cuadrado que te diga, no. Pero que lo uno va del otro, sí. Sí, porque entre los pues no se pueden medir los valores. Pero que lo uno va de la mano del otro, sí. Y creo que en el momento presente, gran parte de lo que estamos viviendo son capitalismo moralista, no capitalismo moral, y no nos estamos dando cuenta de hacia dónde nos está llevando eso. Entre otras cosas, porque eso va minando nuestra propia confianza en nuestro propio sistema. Y si nosotros no estamos convencidos de nuestro propio sistema, pues vamos a tener problemas porque Bárbara a las puertas. O sea, tenemos los bárbaros en las puertas que están deseando. Sí, he hablado exactamente 42 minutos ahora mismo y Irune me mira con ojos de que termino. Sí, esa será la conclusión y termino porque estoy encantado de escuchar lo que tengáis que decir. Álvaro, Noé, me estoy aprendiendo ya los nombres, Manuel. ¿Viste? Bueno, vamos a empezar por Álvaro y a ver si nos da tiempo. Muchas gracias por la presentación. Lo que le quería preguntar era, ¿usted no piensa que el ecologismo sea un problema? O sea, el calentamiento global y todo este efecto invernadero, es un problema a día de hoy, porque le escucho hablar de que el CO2 en los aviones no es un problema y ahora a lo mejor es un problema a corto plazo y todo el rato estamos creando como avances a corto plazo, pero a lo mejor no miramos a largo plazo. Por otra vía, que no sea la económica y los datos tesurables, sí puede haber un problema real por otra manera, independientemente de que intervenga el Estado. O sea, no estoy diciendo que tenga que meter este Estado, vamos a quitar los polos cortos, sino simplemente una concentración social. No lo creo en todos los puntos de vista. No creo que sea el mayor problema. Pero aunque asumiésemos que sea el mayor problema, no creo que se pueda hacer una previsión a 80 años vistas tirando un ceteris paribus brutal y decir que en 80 años vista el nivel de tecnología y desarrollo sea. Y no creo que aun asumiendo que ese nivel de ceteris paribus brutal, diciendo que el nivel de tecnología de desarrollo de los motores de expresión de la energía de la humanidad vaya a ser la misma dentro de 80 años y que nosotros lo supiésemos, creo que sería justo recargar sobre la generación presente el tener menor crecimiento económico por tener miedo a que dentro de 80 años, porque nuestros nietos serán mucho más ricos que nosotros y será de su manera resolver los problemas que hay en su momento, que los habrá, no sé si el calentamiento global o otros, pero tendrán mejores herramientas y mejor que hacerlo. Y pedir sacrificio en el presente en términos de bienestar o crecimiento económico para un supuesto futuro dentro de 80 años, más, como digo, que este es un problema de ricos, más teniendo en cuenta que yo vivo en América Latina, en Ecuador, donde el nivel de bienestar que goza la gente no es muchísimo menos el de Europa. Pero ahora vamos a decirle a toda la humanidad, incluyendo los de América Latina, que vuelen menos en avión, porque los europeos vuelan muchísimo más en avión, y a gente que todavía no ha volado en avión. Porque además tenemos miedo de que nuestra proyección del experto con un ceteris paribus a 80 años vista nos va a decir, me parece profundamente inmoral. Me parece que no es algo que puedas pedir de verdad a la humanidad. Y aún asumiendo, aún asumiendo que los expertos no se equivocasen, que dentro de 80 años sí que no serían. Y aún asumiendo todo eso, creo que el debate ni siquiera lo estamos teniendo. Porque creo que el debate
se nos está imponiendo. No estamos teniendo el debate en el sentido de que se nos diga a los ciudadanos cuál es tu preferencia temporal y qué realmente eliges. Porque evidentemente la preferencia temporal natural es el presente, es vivir mejor el presente a vivir un poquito peor dentro de 80 años, que no sabemos lo que va a ocurrir. Digo 80 años, no me lo estoy inventando. 80 años es el IPCC, dice que el problema será que aumentará las temperaturas en el año 2100. O sea, ellos mismos ponen la barrera dentro de 80 años. No, no lo creo. Y creo que pocos hacemos esta defensa, sí. Profesor, sinceramente, mientras voy pensando la pregunta, no sé si caigo en una visión estatista de hacer la pregunta. Pero bueno, hablando de la moral del capitalismo, ¿considera que es moral comerciar con países comunistas, violentos? China, por ejemplo. Es una pregunta muy interesante más a día de hoy que estamos viendo el caso de Cuba y lo que ha ocurrido. Mi respuesta es sí, porque el comercio no se produce... Hay que distinguir comerciar con China o con el régimen y el Partido Comunista Chino. Son dos cosas distintas, porque comerciar con China, ¿qué quiere decir? Comerciar con los ciudadanos chinos. Y gracias a que ha habido comercio con los ciudadanos chinos viven infinitamente mejor y además el resto de la humanidad vive muchísimo mejor. De hecho, la gran salida de la pobreza se ha producido gracias a que los ciudadanos chinos. Y los ciudadanos chinos bastante tienen ya con no vivir en un régimen libre y democrático como para que encima les condenemos a vivir en un régimen todavía más empobrecido. Yo sí creo, y en eso tengo que reconocer que no ha ocurrido, en la vieja hipótesis romántica, digo vieja hipótesis romántica porque llevamos 20 años defendiéndola y no ha ocurrido, de que el crecimiento económico generaría clases medias y que las clases medias reclamarían más libertad. Y eso lo llevamos diciendo de China 20 años y no ha ocurrido. Pero yo todavía sigo creyendo que es posible que ocurra y aunque no ocurra, mucho mejor para esos ciudadanos vivir. Ahora, si la pregunta es distinta, creo yo que el futuro, que lo estábamos hablando ayer por la noche, creo yo que el futuro gobierno democrático de Venezuela, cuando ocurra, deberá pagar la deuda contraída por la dictadura de Maduro a otros. Pues no, evidentemente no, porque si tú te has arriesgado a prestar a un régimen tiránico, te aguantas. Pero claro, eso es al régimen, no a los ciudadanos. Es muy distinto. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, en primero no sé si usted en McCloskey, Heidenreich, en el libro de la historia, la imaginación histórica del siglo XIX, decía que era un proceso muy selectivo de hacer historia, no agarrar ciertos elementos específicos. Dice que los liberales lo hacen mucho con la ironía, la sátira y el negacionismo para narrar un evento y no hacer una historia un poco más seria. Y también tanto McCloskey como Pinker, Fukuyama o quien sea, no pueden pecar un poco de fantasiosos, de extremadamente optimistas. Y me recuerda un poco el debate que tuvieron Pinker y John Gray hace como 5 o 6 años en The Guardian. Yo creo que John Gray ganó de tener en claro el riesgo del optimismo y hablar del optimismo más como un enemigo del progreso mismo. Y por último, pues no sé si podamos pensar en el cambio climático como un problema 80 años, cuando al día de hoy tenemos a docenas de miles de, por ejemplo, centroamericanos que tienen que escapar de sus países porque las cosechas y su modo de vida económico de agricultura ha sido devastado porque ya no hay lluvias suficientes. Entonces tienen que... Bueno, creo que los centroamericanos huyen porque tienen países increíblemente violentos. Y el problema es la violencia, que es un problema real, tangible, presente. ¿Es un problema de las lluvias? No, porque en Israel, porque también tienen violencia, pero Israel tiene muchas menos lluvias y no huyen, porque en Israel acoge, porque tienen una tecnología que les permite, porque tienen inversión en capital a medio y largo plazo. Efectivamente, dices, me llama la atención eso de historia seria. Hombre, decir que Pinker o que McCloskey no hacen historia seria, claro que hacen historia seria, pero la historia siempre es un relato. La historia siempre es contar un relato. Y todos los historiadores, los más serios y los más académicos del mundo, seleccionan qué parte del relato o desde qué punto de vista del relato lo quieren contar. Y curiosamente, con respecto al optimismo, es muy entendible a nivel evolutivo que los seres humanos nos concentremos en los problemas. Es lo más natural. Evidentemente, cuando tú estás disfrutando del león que has cazado o del mamut que has cazado y estás disfrutando, en ese mismo momento te tienes que preocupar del león que está oliendo comida y que a lo mejor puede venir. Es decir, siempre te tienes que centrar en el siguiente problema
porque si no, pues te vas a hundir. Claro que es normal que nos centremos en los problemas, pero lo que no puede ser es que no veamos la foto grande. La foto grande es, bueno, vamos a disfrutar. Yo siempre digo, en una empresa están 364 días al año preocupándose de los problemas. Que si la competencia, que si el proveedor, que si el cliente que falla, 364. Solo un día al año. El día de la cena de Navidad, donde hacen cuenta de resultados, celebran el triunfo. Pero 364 te estás preocupando de los problemas. Es normal, porque si no se preocupasen de los problemas no habría el día. Pero es importante recalcar que la foto grande y los que estamos desde el punto de vista mirándolo desde un poquito fuera, desde qué está ocurriendo en la foto grande, es increíblemente optimista. Eso es. Tiempo como para 3 preguntas más como mucho. Entonces creo que antes teníais levantado la mano Natalie y Adrián y no sé si era Alberto, no me acuerdo ya. Sí. O sea, me encanta porque... O sea, no sé si es la conferencia de más gente que quiere levantar la mano para hablar mal de mí. Bueno, que es apasionante. Días y no se nos va todavía, se nos va tratado. Y no me han hecho ni caso. No me han hecho ni caso. Así que... Sí. Profesor, gracias. Yo también comparto su punto de vista y considerando lo que nos dijo y que estamos en la mejor época de la historia del mundo en cuanto a libertad de comercio, capitalismo, intercambio, tecnología, libertad, todo esto. ¿Usted qué diría acerca de los países que están, pues los países de Oriente Medio, no contando a Túnez y las pocas buenas que tuvimos, forman también parte de esta mejora de la que estamos hablando? Y también, ¿cómo podríamos nosotros aumentar o empujar este avance que Occidente ha tenido que, pues obviamente, los países orientales van bastante retrasados? Es muy interesante esa pregunta porque, evidentemente, cuando yo he dicho que las tesis de McCloskey me parecen muy ciertas, pero que en esto no hay verdades absolutas, me parecen un excelente contraejemplo. Es decir, tenemos países que se han desarrollado muchísimo por un factor muy clave, es porque tenían petróleo, pero no hay una moralidad o no hay los valores morales de los que estábamos hablando, de aprecio a la libertad, etcétera, etcétera. Luego, me parece un excelente ejemplo. Y ahí vuelvo a decir lo mismo que decía antes. Yo sigo... no sé si creyendo o más bien queriendo creer en la vieja tesis que decíamos de China. Ese crecimiento económico provoca mejora de los ciudadanos, eso provocará una cierta clase media que reclamará unos ciertos niveles de libertad. Y creo que en ese caso lo estamos viviendo. Es decir, sí que estamos viendo, por ejemplo, en regímenes de Oriente Medio, como las mujeres cada vez reclaman más espacios de libertad y de autorrealización. ¿Suficiente? Por supuesto que no. ¿Este proceso podrá culminar bien? No lo sé. Pero sí que quiero creer que ese es el camino. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para defenderlo? Defenderlo con orgullo y decir, mirad todo lo que hemos logrado. De hecho, cuando yo digo que soy más fukuyamista que Fukuyama, al final del camino, esos países no son atractivos o no son modelos de vida. Es decir, ¿qué vemos? Que ellos quieren vivir, o sea, que los ciudadanos de los países quieren vivir como en Estados Unidos, que es el epítome de nuestro mundo actual, y no que los norteamericanos o que los europeos quieren vivir como ellos. Estamos viviendo el proceso en una dirección claramente. Y espero que con el tiempo hagamos con el proceso mucho más. Vamos a intentar hacer 2 preguntas más. A ver. Si queréis, te parece bien, las juntamos. Sí, venga. Adrián y Alberto. Muchas gracias. Antes has dicho que para seguir desarrollándonos, siendo más felices, con más bienestar, tenemos que ser conscientes de las bonanzas del capitalismo y de la moralidad del capitalismo. Pero ¿no crees tú que el hecho mismo de ser conscientes de esa moralidad y esas bonanzas es antiintuitivo? Sí. Por el hecho mismo de que tú llegas a una habitación y si hay una mancha, lo único que vas a ver es la mancha, no la habitación limpia. Sí. Y lo que deberíamos hacer, lo que creo que hay que pues, despertar, despertar ese intuitismo y explicar a la gente que es un poquito más difícil que la mancha, que está la habitación entera limpia. Estoy completamente de acuerdo. Sí, perdón. Sí, te parece, ¿eh? Bueno, pues gracias por su intervención, que me ha gustado mucho, y mi pregunta es, llegando en el capitalismo que decía Global antes, ¿qué le diría al típico agricultor, ganadero, que protesta porque porque va a tener que ceder, porque compite en un mundo global contra otro país que a lo mejor tiene menos costes, menos regulaciones o paga menos salarios y entonces tiene que producir, digamos, mejor
Sí. el otro país más adelante, por lo tanto el español tiene. Eso es apasionante porque yo una de las cosas más importantes que creo que hay que hacer siempre es escuchar. Yo que he estado aquí con vosotros os he hecho yo más preguntas a vosotros porque quiero escuchar y aprender. Y es muy divertido porque cuando se habla de la agricultura, de los problemas de la agricultura, de verdad creo que lo que hay que hacer es escuchar a los agricultores. Porque no hay nadie más harto de la PAC y la política agraria común y las directrices de la política agraria común que los agricultores. Porque evidentemente a ese agricultor se le está diciendo que tiene que producir no sé cuántas vacas con tanto, que tiene que pedir un permiso para hacer no sé qué, que si quiere innovar tiene que... Esa gente está harta de cómo está funcionando el modelo. Porque esa gente son las que ya están... Otro modelo de empresarios que no son libres en su propiedad. Si tú en España o en Europa a día de hoy tienes una propiedad agraria, no puedes hacer lo que quieras en tu propiedad agraria. Básicamente solo puedes hacer lo que te ordena. Esto ya es como lo contrario del derecho. Solo puedes hacer en tu propiedad agraria lo que te ordena. Luego esta gente está harta. Luego, ¿por qué? Porque damos por asumido que eso va a ser profundamente poco competitivo y que nunca va a llegar. Pero ¿qué ocurre? Que sí que hay algunos sectores agrícolas que a nivel global llegan a ser increíblemente competitivos. Por ejemplo, en España estamos en Málaga, pero tenemos todo el cultivo de fresón en Almería, bajo plástico, es muy, muy productivo. Tenemos todo el vino en La Rioja, en Castilla-La Mancha, que es increíblemente productivo. Tenemos la Huerta de Murcia, eso que es lo de España, lo sé. Claro que hay sectores increíblemente productivos en sectores agrícolas en los que se podría hacer mucha más innovación. Y hay otros que no. Pero entonces lo que hay que dar es dar libertad y que cada empresario, como en cualquier industria, vaya descubriendo dónde va a hacer. Porque los propios agricultores se quejan, A, de la política agraria común y B, de que no hay futuro, no hay siguientes generaciones. ¿Cómo va a haber siguientes generaciones si lo único que te están diciendo es una vida increíblemente sacrificada para al final cobrar la subvención y no depender tanto de ti, sino de lo que vayas a cobrar de la subvención? Así que yo sí que creo que a esa gente se le puede hablar de libertad porque ellos, nadie mejor que ellos, conocen el infierno burocrático que es recibir una ayuda de la PAC. Que a todos nos gusta recibir la ayuda, por supuesto, pero es que las consecuencias son muy duras, muy difíciles. Así que... muchas gracias.